Tessa Bird siempre se despertaba exactamente 20 minutos antes de que sonara el despertador. No importaba a qué hora se acostara, ya fuera a las 9 de la noche o a las 2 de la madrugada, su reloj interno funcionaba con la precisión de un mecanismo suizo. Ahora, a las 6:10 de la mañana del martes, ya estaba tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo de su dormitorio y escuchando la respiración regular de su marido a su lado. Fletcher dormía de espaldas a ella. Durante los últimos 3 años, casi siempre se habían dormido y despertado así, dándose la espalda, como dos desconocidos que se habían encontrado por casualidad en la misma cama. Tessa ya se había acostumbrado a ello, al igual que a muchas otras pequeñas cosas de sus 15 años de matrimonio, que antes le parecían imposibles y ahora se habían convertido en algo cotidiano. Se deslizó con cuidado fuera de la manta, tratando de no despertar a su marido. No es que le importara mucho si dormía o no, es solo que las conversaciones matutinas se habían convertido desde hacía tiempo en una formalidad que prefería posponer hasta el último momento. El cuarto de baño la recibió con la habitual frescura del suelo de baldosas y el aroma del jabón de lavanda. Tessa encendió la luz y se miró en el espejo. 37 años no eran tantos, pero las arrugas en el contorno de los ojos eran cada vez más visibles y en su cabello castaño, que le llegaba hasta los hombros, ya se veían las primeras canas. Pensó que hacía mucho que no se hacía nada en el pelo. Quizás debería ir a la peluquería y refrescar el color o hacerse un nuevo corte. Pero enseguida descartó la idea. ¿Para quién? Fletcher hacía tiempo que no se fijaba en esos detalles. Tessa se duchó rápidamente, se lavó los dientes y se maquilló ligeramente, solo para tener un aspecto presentable en el trabajo. En la empresa constructora donde llevaba 8 años como contable, nadie prestaba mucha atención al aspecto de los empleados, a menos que trataran directamente con los clientes. Tessa pasaba la mayor parte del día delante del ordenador, en su pequeño despacho del segundo piso. Cuando bajó a la cocina, eran casi las 7. Fletcher aún no se había levantado, y Tessa se puso a preparar el desayuno para los dos, como de costumbre. Huevos con bacon para él y avena con fruta para ella. Encendió la cafetera y sacó el zumo de naranja de la nevera. El ritual matutino estaba tan ensayado que podía hacerlo con los ojos cerrados. A veces le parecía que se había convertido en un robot programado para realizar una secuencia determinada de movimientos, y eso la asustaba. Pero luego se recordaba a sí misma que la estabilidad no era tan mala. Muchas de sus amigas soñaban con una vida tan tranquila y predecible. Cuando Fletcher por fin apareció en la cocina, eran las 7:30. Ya estaba vestido con su traje habitual de trabajo, pantalones azul oscuro y camisa azul, el pelo peinado cuidadosamente hacia atrás, la cara bien afeitada, con apenas signos de la edad y su habitual expresión neutra. «Buenos días», dijo Tessa, colocando un plato con huevos revueltos delante de él. «Ajá», asintió él sin levantar la vista de la pantalla de su smartphone. «¿Hay café?» Tessa le sirvió en silencio una taza de café solo y sin azúcar y la dejó junto al plato. Fletcher tecleaba rápidamente y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿A quién le escribe?», pensó Tessa, pero enseguida apartó ese pensamiento de su mente. Hacía tiempo que había decidido no atormentarse con sospechas. Al fin y al cabo, ¿qué más daba? Su matrimonio se había convertido hacía tiempo en una formalidad, en una costumbre, y quizá eso era lo que les convenía, a los dos. «Hoy voy a llegar tarde», dijo Fletcher terminando su café. «Ha llegado un nuevo lote de coches y tengo que tramitarlo todo». «De acuerdo», respondió Tessa. «Yo también puedo quedarme. Tenemos que terminar el informe trimestral». Fletcher asintió sin siquiera mirarla. Desayunaron en silencio, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos contra los platos y las ocasionales notificaciones del teléfono de Fletcher. Cuando terminó, se levantó, llevó su plato al fregadero y se dirigió hacia la salida.
Nos vemos esta noche, dijo por encima del hombro y salió sin esperar respuesta. Tessa miró el reloj. Eran las 7:55. 5 minutos más y también tendría que salir para no llegar tarde al trabajo. Recogió rápidamente los platos, los metió en el lavavajillas y fue al recibidor a buscar su bolso. El teléfono de Fletcher estaba sobre la mesita junto a la puerta de entrada. Se lo había olvidado. Era tan poco habitual en él que Tessa se quedó desconcertada por un momento. Fletcher nunca se separaba de su smartphone, ni siquiera se lo llevaba al baño. Y ahora, de repente, se lo había olvidado. Cogió el teléfono con la intención de salir corriendo tras su marido, pero en ese momento la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Tessa bajó la mirada involuntariamente y leyó: «Estoy deseando que llegue nuestro encuentro oficial con tus padres el viernes. Estoy segura de que les encantará su nueva nuera. Besos, R». A Tessa le tembló la mano y casi se le cae el teléfono. ¿Qué significaba eso? ¿Qué nueva cuñada era esa? ¿Y quién era R? Por su mente pasaron vagos recuerdos de una tal Raven, una nueva empleada del concesionario de coches, a la que Fletcher había mencionado un par de veces de pasada. ¿Era posible? El ruido de un motor fuera de la ventana la devolvió a la realidad. Fletcher había vuelto a por el teléfono. Tessa lo dejó rápidamente en la mesita y retrocedió unos pasos, fingiendo buscar algo en su bolso. La puerta se abrió y Fletcher entró literalmente volando al vestíbulo. «Me he olvidado el móvil», murmuró, cogiendo el dispositivo y mirando inmediatamente la pantalla. Su rostro cambió por un instante al ver el mensaje, pero rápidamente se recompuso. «¿Has tocado mi móvil?» «No», mintió Tessa, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. ¿Para qué iba a hacerlo? Fletcher la miró fijamente, como tratando de averiguar si decía la verdad, pero luego simplemente asintió. «Bueno, me voy. Por cierto, casi se me olvida decirte que el viernes cenamos en casa de mis padres. Cumplen 65 años y quieren celebrarlo en el Ostrich». Tessa asintió. El Blue Oyster era el restaurante más caro de su pequeña ciudad de Clovis. Era un lugar al que solo se iba en ocasiones especiales. «¿A qué hora tenemos que estar allí?», preguntó ella, tratando de que su voz sonara normal. Fletcher titubeó, evitando mirarla a los ojos. «En realidad, quería pedirte que no vinieras». «¿Qué?». Tessa estaba segura de que había oído mal. «Escucha», dijo Fletcher rápidamente, claramente nervioso. «Mis padres, ya sabes cómo son. Especialmente mi padre. Todavía no te ha perdonado que no hayamos tenido hijos. Y esas preguntas constantes, esas insinuaciones, pensé que todos estaríamos más cómodos si no vinieras». Tessa sintió que se le iba la sangre de la cara. Después del mensaje que acababa de leer, las palabras de su marido adquirían un significado completamente diferente. «¿Y lo has decidido sin consultarme?», preguntó en voz baja. «Bueno, te lo estoy consultando ahora», respondió él encogiéndose de hombros. «Escucha, haznos un favor a todos y no vengas, ¿vale? Les diré que tienes migraña o algo así. Así no tendrás que aguantar las preguntas de tu padre. Yo no tendré que ponerme nervioso por eso y la velada transcurrirá tranquilamente». Tessa se quedó callada, sin saber qué decir. Por dentro hervía de ira y resentimiento, pero no podía obligarse a expresarlo en voz alta. Los años de aceptación silenciosa de todo lo que hacía Fletcher estaban pasando factura. «¿Y el restaurante?», fue lo único que pudo preguntar. «Es caro». «Ah, eso». Fletcher pareció alegrarse del cambio de tema. «Quería pedirte que pagaras la cuenta. Ya sabes que no estoy pasando por mi mejor momento económico y tú deberías recibir la bonificación trimestral». Tessa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No solo la había engañado, no solo iba a presentar a otra mujer a sus padres, sino que además quería que ella pagara por ello. «Está bien», dijo, sorprendida de sí misma. «Te haré una transferencia». «Genial». Fletcher se iluminó y se inclinó para darle un beso en la mejilla.
Eres la mejor. Te enviaré la cantidad en cuanto la sepa. Adiós. Y salió por la puerta, dejando a Tessa en el vestíbulo con la sensación de que le habían dado un puñetazo en el estómago. Ese día llegó tarde al trabajo. Por primera vez en 8 años. No podía moverse del sitio. Se quedó en el vestíbulo tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Cuando por fin salió de casa, eran casi las 9. Su jefe, el señor Hammond, levantó las cejas con sorpresa cuando entró en la oficina, pero no dijo nada. No es de extrañar. Tessa Bird, la empleada más puntual de la empresa, una mujer que en todos sus años de trabajo no había faltado ni un solo día, ni siquiera cuando tenía la gripe, de repente llegaba casi 1 hora tarde. Era tan poco habitual que merecía más preocupación que reproche. Tessa intentó concentrarse en el trabajo durante todo el día, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación de esa mañana y a ese mensaje. Raven. Debía de ser ella, la chica nueva del concesionario. Tessa intentó recordar lo que Fletcher había dicho sobre ella. Parece que se había mudado recientemente a Clovis desde una gran ciudad. ¿Los Ángeles? ¿San Francisco? Trabajaba como administradora o algo por el estilo. Joven, enérgica. Seguro que les encantará su nueva nuera. Esa frase daba vueltas en la cabeza de Tessa como un disco rayado. Nueva nuera. Eso significaba que Fletcher iba a presentar a Raven a sus padres como su esposa. ¿Y qué pasaba con ella, Tessa? 15 años de matrimonio borrados de un plumazo, como si nunca hubieran existido. En la pausa para comer, no fue al comedor, como de costumbre, sino que se quedó en su despacho. Sacó el teléfono y abrió las redes sociales. Encontrar a Raven no fue difícil. Estaba en la lista de amigos de Fletcher. Raven Parker, 29 años, foto de una joven sonriente con largo cabello oscuro y expresivos ojos verdes. Guapa. Mucho más guapa que Tessa, al menos eso le pareció a ella. Hojeó las fotos de Raven, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro de dolor y humillación. La playa, los bares, las fiestas, una vida social activa que Tessa nunca había tenido. Y ahí estaba, una foto de hacía 2 meses, Raven y Fletcher juntos en algún restaurante. Oficialmente era una fiesta corporativa de un concesionario de coches, pero por lo cerca que estaban sentados, por cómo él le rodeaba la cintura con el brazo, estaba claro que ya entonces había algo más que una simple relación laboral entre ellos. Tessa cerró la aplicación y dejó el teléfono a un lado. Se sentía como una completa idiota. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Y por qué no había visto las señales? O las había visto, pero había preferido ignorarlas porque era más fácil. Después del trabajo, no se fue a casa. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse de todo lo que había acumulado durante el día, y solo conocía a una persona que la escucharía sin juzgarla. El bar Ujubala estaba en las afueras de Clovis, en una antigua zona industrial. No era el lugar más presentable, un edificio de ladrillo desvencijado con un letrero de neón en el que la mitad de las letras no funcionaban. Pero por dentro siempre estaba limpio, ponían buena música y las bebidas eran buenas y baratas. Cuando Tessa entró, el bar estaba casi vacío. Era demasiado pronto para los clientes nocturnos. Solo había un par de hombres de mediana edad sentados en la barra, bebiendo cerveza y comentando el último partido de béisbol. Jubal Oaks estaba detrás de la barra, limpiando vasos. Era un hombre alto y de hombros anchos, con una mata de pelo pelirrojo y una barba tupida, que parecía más un leñador que un camarero. Al ver a Tessa, le dedicó una amplia sonrisa. «Tess, ¿qué te trae por aquí a estas horas?» Ella intentó sonreírle, pero no le salió bien. Jubal se dio cuenta enseguida y frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿Podemos hablar?», preguntó Tess en voz baja, señalando con la cabeza una mesa alejada en un rincón. Jubal asintió con comprensión. «Por supuesto, dame un minuto».
Le dijo algo a su ayudante, un joven que lavaba los platos en la cocina. Luego sacó una botella de whisky, 2 vasos y se dirigió a la mesa donde ya estaba sentada Tessa. «Bueno», dijo, sirviéndoles una pequeña porción a cada uno. «Cuéntame». Y Tessa se lo contó todo, desde el mensaje que había visto por casualidad por la mañana hasta la conversación con Fletcher y sus angustiosas reflexiones a lo largo del día. Jubal la escuchó en silencio, sin interrumpirla, solo frunciendo el ceño o negando con la cabeza de vez en cuando. Eran amigos desde la infancia. Crecieron en el mismo barrio y fueron al mismo colegio. En algún momento, antes de que apareciera Fletcher, incluso tuvieron un breve romance, pero ambos comprendieron rápidamente que era mejor seguir siendo amigos. Y durante todos esos años, Jubal había sido para Tessa la persona con la que podía compartirlo todo sin temor a ser juzgada. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó él cuando ella terminó su relato. Tessa se encogió de hombros. «No lo sé. Una parte de mí quiere simplemente ignorarlo todo, hacer como si nada hubiera pasado. Al fin y al cabo, nuestro matrimonio hace tiempo que solo existe sobre el papel». «¿Y la otra parte?». Ella dio un sorbo al whisky, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta. «La otra parte quiere, no sé, vengarme, supongo. Demostrarle que no soy un trapo con el que se puede limpiar los pies. Hacerle sentir la misma humillación que yo siento». Jubal giró pensativamente el vaso entre sus manos. «¿Y qué parte es más fuerte?». Tessa se quedó callada durante un largo rato, mirando al vacío. Luego levantó la vista hacia su amigo y en sus ojos apareció algo nuevo, una determinación que antes no tenía. «Sabes, estoy tan cansada de ser complaciente. Todos estos años he sido precisamente eso, una esposa complaciente, una empleada complaciente, una persona complaciente. Nunca he creado problemas, siempre he cedido, siempre he aceptado compromisos. ¿Y a qué ha llevado eso? A que mi marido va a presentar a otra mujer a sus padres como su esposa, y yo ni siquiera tengo el valor de decirle lo que pienso al respecto». Dio otro sorbo al whisky. «Pero esta vez no. No voy a quedarme en casa pagando la factura de una fiesta a la que no me han invitado. Quiero preparar mi propia sorpresa». Jubal sonrió y sus ojos brillaron con picardía. «Así se habla. ¿Qué sorpresa tienes pensada?». Tessa se inclinó hacia él y bajó la voz, aunque en el bar nadie podía oírlos. «No lo sé, todavía no lo sé, pero quiero que sea algo impactante, algo que les haga a todos, a Fletcher, a esa Raven, a sus padres, comprender que no pueden tratarme así. ¿Me ayudas a pensar en algo?». Jubal levantó su vaso con solemnidad. «Con mucho gusto, querida, con mucho gusto». La mañana del miércoles, Tessa se despertó con dolor de cabeza. Había dormido mal, dando vueltas en la cama y escuchando la respiración de Fletcher, que parecía dormir el sueño de los justos. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo llevando una doble vida? Esa pregunta la atormentó hasta el amanecer. Durante el desayuno, Fletcher se comportó como de costumbre, distraído, absorto en su teléfono, soltando de vez en cuando frases sin sentido. Pero ahora Tessa lo veía con otros ojos. Notaba detalles que antes ignoraba, cómo sonreía al mirar la pantalla de su smartphone, lo bien peinado que estaba, cómo se había rociado con colonia, demasiado para un día normal de trabajo. «No te olvides del dinero para el restaurante», dijo él, ya en la puerta. «He averiguado la cantidad, son unos $1,200. ¿Lo transfieres?». Tessa sintió cómo se le encogía el corazón por la humillación, pero por fuera se mantuvo tranquila. «Claro», respondió con voz firme. «Hoy mismo». Él sonrió, claramente satisfecho con su docilidad. «Eres la mejor». Cuando se cerró la puerta detrás de él, Tessa se dejó caer pesadamente en una silla. $1,200, casi todo su bono trimestral, que pensaba gastar en reformar el cuarto de baño. Y él le había pedido ese dinero sin pensarlo 2 veces, sin darse cuenta de que para ella
era una cantidad considerable. Pero el dinero era ahora el menor de sus problemas. Tenía un objetivo: idear un plan para demostrarle a Fletcher y a todos los demás que no podían tratarla así, y para ello necesitaba ayuda. A las 10 de la mañana, tras tomarse un día libre no programado en el trabajo, algo sin precedentes para Tessa Bird, volvió a encontrarse en el bar U Yuval. A esa hora, el local aún no estaba abierto al público, pero Jubal siempre llegaba temprano para recibir los suministros y preparar el bar para la apertura. La recibió en la entrada de servicio con una taza de café en la mano. «Tienes muy mal aspecto», dijo en lugar de saludarla. «Gracias, tú también», respondió Tessa, pasando junto a él para entrar. Jubal sonrió. «Al menos yo tengo una excusa. He trabajado hasta las 2 de la madrugada. ¿Y tú?» «Planeaba vengarme de mi marido infiel». Se encogió de hombros mientras se sentaba en la barra. «¿Me pones un café?» Él le sirvió una taza en silencio de la cafetera que había sobre la barra. Tessa dio un sorbo y frunció el ceño. El café estaba tan fuerte como la resina y igual de amargo. «Dios, Jubal, ¿bebes esto todas las mañanas?» «Me ayuda a despertarme», dijo él sentándose frente a ella. «Bueno, ¿se te ocurrió algo durante la noche?» Tessa negó con la cabeza. «No exactamente. Sé que quiero hacer algo en la fiesta del viernes, pero no sé qué. No puedo ir allí y montar un escándalo». «¿Por qué no?», la interrumpió Jubal. «Me encantaría verte romperle un plato en la cabeza a ese idiota». Tessa esbozó una débil sonrisa. «No es mi estilo, ya lo sabes. Y además, los padres de Fletcher, ellos no tienen la culpa de nada. Especialmente su padre, Linus. Siempre me ha tratado muy bien». Jubal se rascó pensativamente la barba. Entonces necesitamos algo más elegante. Algo que deje en mal lugar a Fletcher y a su nueva novia, pero que no te haga parecer una histérica ante los demás». Se quedaron pensativos. De repente, Tessa se enderezó y sus ojos brillaron. «¿Sabes qué? Puedo aparecer allí no como la esposa de Fletcher, sino como otra persona». «¿A qué te refieres?» «Bueno, por ejemplo, como invitada especial. Los viernes, en el Blue Oyster, a veces hay actuaciones en directo, músicos, a veces incluso pequeñas representaciones teatrales». Jubal asintió lentamente, empezando a entender por dónde iba ella. «¿Y quieres que te presenten como cantante, por ejemplo?», dijo rápidamente Tessa. «Invitada especial para actuar en el aniversario». «¿Sabes cantar?», preguntó Jubal con escepticismo. Tessa se sonrojó un poco. «Bueno, cantaba en el coro del colegio, y a veces en casa, cuando no me oye nadie, pero esa es la cuestión. No voy a dar un concierto. Solo sería una forma de estar allí legalmente, ¿entiendes?» Jubal asintió con comprensión, y luego se le iluminó el rostro con una sonrisa. «¿Sabes? Eso podría funcionar. Tengo un amigo, Quentin Murdoch, que es gerente del Blue Oyster. Fuimos juntos a la universidad. Podría hablar con él». «¿Crees que aceptará?», preguntó Tessa con esperanza. «Por un precio», sonrió Jubal. «Todo el mundo tiene un precio, querida. Pero no te preocupes por eso, considéralo un regalo mío». Tessa quiso objetar, pero Jubal la detuvo con un gesto. «Ni una palabra. Siempre he pensado que Fletcher no te merecía. Y si ese cabrón ha decidido tratarte así, se merece lo que le pase». Tessa le sonrió agradecida. Luego volvió a ponerse seria. «Pero no bastará con que aparezca allí. Necesito pruebas. Pruebas de que Fletcher me está engañando, de que va a presentar a esa Raven como su esposa». «¿Y dónde vas a conseguirlas?». Tessa suspiró. «No lo sé. Quizás revisando su teléfono o su ordenador. Aunque siempre los bloquea con contraseña». Jubal se quedó pensativo. Quizá haya otra manera. Tenéis una cuenta bancaria conjunta, ¿verdad?» «Sí, pero casi no la uso», respondió Tessa. «Tengo mi propia cuenta, donde me ingresan el sueldo.
A la cuenta conjunta solo transfiero dinero de vez en cuando para pagar las facturas. Se calló, comprendiendo de repente a dónde quería llegar Jubal. ¿Crees que podría haber utilizado nuestra cuenta conjunta para sus citas con ella? Vale la pena comprobarlo. Se encogió de hombros Jubal. Los hombres no suelen ser muy cuidadosos con estas cosas, especialmente los tan seguros de sí mismos como tu marido. Tessa sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. Rara vez revisaba la cuenta conjunta, confiando en que Fletcher, como el más competente en finanzas de los dos, se encargaba de controlar todas las transacciones. Ahora se daba cuenta de lo ingenua había sido. Al revisar el historial de operaciones de los últimos 3 meses, sintió que su rostro se tensaba cada vez más. Restaurantes, bares, tiendas de ropa femenina, incluso el pago de una habitación en un motel a las afueras de la ciudad. Todo estaba en el extracto. Y lo peor era que casi todos esos gastos se habían pagado con el dinero que ella misma había transferido a la cuenta conjunta para pagar las facturas. «Dios mío», susurró mientras le mostraba la pantalla a Jubal. «Ha utilizado mi dinero para pagar sus citas con ella». Jubal revisó el extracto y su rostro se ensombreció cada vez más. «Ese cabrón», murmuró. «Tessa, esto ya no es solo una infidelidad. Esto es una burla». Ella asintió en silencio, sintiendo cómo hervía por dentro de rabia y humillación. Una cosa es descubrir que tu marido te engaña y otra muy distinta es descubrir que lo hace a tu costa. «Está bien», dijo ella, respirando hondo para calmarse. «Al menos ahora tengo pruebas. Puedo imprimir este extracto y... ¿Y qué?», la interrumpió Jubal. «Mostrárselo a todos en la fiesta. No creo que eso tenga el efecto deseado. Para la mayoría de la gente solo será una lista de transacciones. No entenderán su significado». Tessa se quedó pensativa. «Tienes razón, necesito algo más visual, algo que haga que todos, incluidos los padres de Fletcher, comprendan lo que está pasando». «¿Qué tal unas fotos?», sugirió Jubal. «Si tuvieras fotos de Fletcher y esa Raven juntas, en una situación comprometedora». Tessa negó con la cabeza. «¿Y dónde las voy a conseguir? Voy a seguirles. No sé hacerlo y ya no hay tiempo. La fiesta es pasado mañana». Se quedaron en silencio, pensando en opciones. Entonces, Jubal chasqueó los dedos. «Espera, tengo una idea. ¿Y si combinamos tu actuación y las pruebas? Puedes cantar una canción que insinúe la situación. Y luego, cuando todos estén desconcertados, mostrar el extracto y explicar lo que significa». Tessa asintió lentamente. La idea empezaba a gustarle. «Sí, podría funcionar. Pero ¿qué canción...?» «Ya lo pensaremos más tarde», dijo Jubal, restándole importancia. «Primero hay que hablar con Quentin y asegurarnos de que te dejen entrar en el restaurante como Buch». Sacó su teléfono y marcó un número. La conversación fue breve, pero eficaz. Quentin accedió a ayudar, sobre todo después de que Jubal insinuara una vieja historia de sus años de estudiante que, según él, no le gustaría que supiera tu mujer. Tessa no preguntó más detalles. «Todo listo», dijo Jubal al terminar la llamada. «El viernes a las 8 de la tarde estás oficialmente invitada a actuar en el Blue Oyster con una canción. Quentin te presentará como una sorpresa para los homenajeados». Tessa sintió cómo todo se le encogía por dentro, entre la emoción y el miedo. «Dios mío, ¿de verdad voy a hacerlo?». Jubal la miró con seriedad. «Escucha, Tess, todavía puedes echarte atrás. No es la única forma de resolver la situación. Puedes simplemente pedir el divorcio, dividir los bienes y empezar una nueva vida, sin todo este drama». Tessa se quedó pensativa. Jubal tenía razón. Podía elegir un camino más tranquilo y civilizado, pero algo dentro de ella se resistía a ello. Durante todos esos años había sido la Tessa callada, obediente y cómoda. Siempre había elegido el camino más fácil, nunca había luchado por sí misma. ¿Y a qué había llegado?
a que su marido no solo la había engañado, sino que además iba a sustituirla públicamente por otra mujer, sin siquiera molestarse en divorciarse primero. No, ella se merecía algo mejor. Se merecía al menos este momento, el momento en el que por fin se plantaría. «Lo haré», dijo con firmeza. «Quiero que sienta la misma humillación que yo siento. Quiero que todos sepan cómo es realmente». Jubal sonrió, con aprobación en sus ojos. «Entonces, sigamos con los preparativos. Tenemos que elegir una canción y pensar en cómo te vas a arreglar para el viernes. Seguro que querrás causar impresión». Pasaron el resto del día discutiendo los detalles del plan. Jubal sugirió varias canciones para elegir, todas ellas relacionadas de una forma u otra con el tema de la infidelidad y la traición. Al final, se decidieron por You're No Good, un viejo éxito que encajaba perfectamente con la situación. «Es un clásico», dijo Jubal, «y la letra es lo suficientemente clara como para que todo el mundo entienda de qué va, pero no tan directa como para que te acusen de montar una escena». Tessa estuvo de acuerdo. Luego discutieron su aspecto. Jubal insistió en que cambiara radicalmente su forma habitual de vestir, más bien modesta, y eligiera algo más llamativo. «Quiero que a ese imbécil se le caiga la mandíbula cuando te vea», dijo, «que se dé cuenta de lo que ha perdido». Tessa no estaba segura. Nunca había sido muy extravagante en su forma de vestir, siempre había preferido la comodidad y la practicidad. Pero esta vez, tal vez valía la pena hacer una excepción. «Veré qué tengo», dijo. «Aunque me temo que no encontrarás nada especialmente llamativo en mi armario». «Entonces, vamos de compras», propuso Jubal. «Ahora mismo». Tessa quiso protestar, pero se dio cuenta de que tenía razón. Era el momento de salir de su zona de confort. Se dirigieron al centro comercial a las afueras de Clovis. No era el lugar más elegante, pero había suficiente donde elegir. Jubal resultó ser un consejero inesperadamente bueno a la hora de elegir ropa. Según explicó, sus años como camarero le habían enseñado a distinguir lo que le quedaba bien a una mujer y lo que no. Después de 2 horas de pruebas, se decidieron por un vestido azul oscuro con hombros descubiertos que, según Jubal, resaltaba todas tus cualidades, pero seguía siendo lo suficientemente elegante para un lugar como el Blue Oyster. Tessa, al mirarse en el espejo del probador, descubrió con sorpresa que casi no se reconocía. La mujer del espejo parecía segura, elegante y guapa, cualidades que hacía tiempo que había dejado de asociar consigo misma. «Me lo llevo», dijo con determinación, y Jubal asintió con aprobación. A juego con el vestido, eligieron unos zapatos de tacón, no demasiado alto para que Tessa pudiera mantenerse firme, pero lo suficiente para estilizar su figura. Luego entraron en una tienda de cosméticos, donde Jubal insistió en comprar un nuevo pintalabios, de color rojo oscuro, mucho más brillante que el que Tessa solía usar. «Me siento como la protagonista de una película de transformaciones», rió ella cuando salían del centro comercial. «Ya sabes, una de esas en las que una chica sencilla se convierte en una belleza en una sola escena». «Tú nunca has sido sencilla, Tess», dijo Jubal con seriedad. «Solo te permitiste creerlo. ¿Y sabes quién tiene la culpa de eso? ¿Fletcher?» Bingo, de vuelta en el bar, continuaron discutiendo los detalles del plan. Tessa debía llegar al restaurante media hora antes de la hora acordada y reunirse con Quentin en su oficina. Él la acompañaría por la entrada de servicio para que ninguno de los invitados la viera antes de tiempo. A las 8, cuando todos estuvieran ya sentados a la mesa, Quentin anunciaría una actuación especial en honor a los homenajeados. «¿Y si Fletcher me reconoce enseguida y lo estropea todo?», se preocupó Tessa. «No te reconocerá», dijo Jubal con seguridad. «Con un vestido nuevo, maquillada y en la penumbra del restaurante. Además, no espera verte allí. La gente suele ver lo que quiere ver.
También discutieron lo que diría Tessa después de la canción. Ella quería ser breve, pero convincente, sin histrionismos, sin escenas, solo una exposición tranquila de los hechos que hablaban por sí mismos. Lo principal es controlar las emociones, le aconsejó Jubal. En cuanto empieces a gritar o a llorar, todos te tacharán de histérica y todo el efecto de tu actuación se perderá. Tessa asintió. Eso sería lo más difícil, mantener la calma cuando por dentro todo hervía de rabia y resentimiento. Pero tenía que hacerlo, por su propio bien. Por la noche ya habían elaborado un plan de acción hasta el más mínimo detalle. Ahora Tessa solo tenía que volver a casa y comportarse con normalidad hasta el viernes para no levantar las sospechas de Fletcher. Pero cuando ya se disponía a marcharse, Jubal la detuvo. «Tessie», dijo con seriedad, «quiero que sepas que pase lo que pase el viernes, sea cual sea el resultado. Estoy de tu lado. Siempre lo he estado y siempre lo estaré». Tessa sintió un nudo en la garganta. Abrazó a su amigo y escondió la cara en su amplio pecho. «Gracias», susurró, «por todo». De vuelta a casa, Tessa sentía una extraña mezcla de emociones. Miedo, emoción, determinación. Todo se mezclaba en un nudo que parecía estar atrapado en algún lugar del plexo solar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida por completo. Después del viernes, nada volvería a ser como antes. Y, por extraño que pareciera, esa idea no la asustaba. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. Fletcher ya estaba en casa cuando ella regresó. Estaba sentado en la sala viendo un programa deportivo en la televisión y apenas volvió la cabeza cuando ella entró. «Llegas tarde», comentó él. «Sí, me he retrasado en el trabajo», mintió Tessa. «El informe trimestral, ¿recuerdas?». Él asintió con la cabeza, claramente sin mucho interés. «¿Has transferido el dinero del restaurante?». Tessa sintió cómo se le encogía el estómago por la ira, pero por fuera se mantuvo tranquila. «Sí, lo he transferido». «Muy bien», dijo él, volviendo a mirar la televisión, dando por zanjado el tema. Tessa se fue a la cocina a preparar la cena. Era extraño, pero toda aquella situación, en lugar de perturbarla aún más, no había hecho más que reforzar su determinación. Cada acto desconsiderado y egoísta de Fletcher la convencía más y más de que su plan era el correcto. «Ya veremos cómo sonríes el viernes por la noche», pensó mientras cortaba las verduras para la ensalada. «Ya veremos lo seguro que estarás cuando todos sepan la verdad». La noche y el día siguiente transcurrieron en una tensa espera. Tessa intentaba comportarse con normalidad, pero por dentro estaba muy nerviosa. Practicaba la canción cuando estaba sola y repetía para sí misma las palabras que iba a decir después de la actuación. A veces le asaltaban las dudas, ¿y si no era capaz? ¿Y si se acobardaba en el último momento? Pero entonces recordaba cómo Fletcher había utilizado descaradamente su dinero para quedar con su amante, cómo había planeado presentar a esa mujer a sus padres como su esposa, y su determinación volvía. El jueves por la noche, cuando Fletcher le dijo que mañana se quedaría hasta tarde en el trabajo y que iría al restaurante directamente desde allí, Tessa se limitó a asentir. Le venía muy bien, así no tendría que inventarse una excusa para salir de casa vestida de forma tan diferente a como solía hacerlo. «Te enviaré fotos de la fiesta», dijo con fingida preocupación, «para que no te sientas excluida». «Oh, no me sentiré excluida», pensó Tessa. Todo lo contrario. El viernes se tomó el día libre en el trabajo, diciendo que no se sentía bien. Se pasó todo el día preparándose para la noche. Se dio un largo baño con sales aromáticas, se peinó con esmero y se maquilló, más llamativa de lo habitual, pero sin resultar vulgar. El vestido le quedaba perfecto, resaltando su figura, que normalmente ocultaba bajo la ropa informe del trabajo. Al mirarse en el espejo, Tessa casi no se reconocía. La mujer del espejo parecía segura, decidida, tal y como Tessa quería ser.
Y tal vez, pensó, ¿esa es mi verdadero yo? ¿La que he ocultado todos estos años tratando de complacer a los demás? A las 7 de la tarde, una hora antes de la hora acordada, sonó el timbre. Era Jubal, que se había ofrecido a llevarla al restaurante. Vaya, fue lo único que dijo al verla. Tessie, estás increíble. Ella sonrió avergonzada. Gracias. No puedo creer que sea yo. De camino al restaurante apenas hablaron. Tessa ensayaba mentalmente su discurso, tratando de calmar los nervios que iban en aumento. Cuando llegaron al Blue Oyster, Jubal detuvo el coche a una manzana de la entrada. «Mejor vamos andando», dijo, «por si acaso, para que nadie nos vea juntos». En la entrada de servicio les recibió Quentin Murdoch, un hombre bajito y corpulento, con una brillante calva y un rostro afable. Echó un vistazo evaluador a Tessa y asintió con aprobación. «Estás estupenda, cariño, como una auténtica artista». Los condujo a través de la cocina hasta su pequeño despacho, donde podrían esperar hasta la hora señalada. Tessa jugueteaba nerviosamente con la pulsera de su muñeca mientras miraba el reloj. Solo faltaban 15 minutos para las 8. «¿Ya están todos aquí?», le preguntó a Quentin. «Sí, hay una mesa para 8 personas, tal y como se pidió. Los homenajeados, su hijo con... su acompañante y otras 3 parejas, supongo que amigos de la familia». Tessa asintió. Conocía a esas personas. Eran viejos amigos de los padres de Fletcher, con los que a veces se encontraban en las fiestas familiares. Jubal le puso la mano en el hombro. «¿Estás lista?» Tessa respiró hondo y exhaló lentamente. «Sí», dijo, «estoy lista». Fletcher Bird se ajustó nerviosamente la corbata mientras se miraba en el espejo del baño del concesionario. La jornada laboral estaba llegando a su fin y la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. En una hora tendría que presentar a Raven a sus padres como su esposa, novia. Él mismo aún no había decidido cómo llamarla. En cualquier caso, era un paso importante. En el espejo se le reflejaba un hombre de 42 años con canas ya visibles en su cabello oscuro y arrugas alrededor de los ojos. Fletcher consideraba que tenía buen aspecto para su edad. El ejercicio regular en el gimnasio y una dieta equilibrada habían dado sus frutos, pero hoy su rostro parecía tenso, casi dolorido. «Contrólate», murmuró a su reflejo. «Todo irá bien». Salió del baño y se dirigió a su lugar de trabajo, donde Raven Parker, la administradora del concesionario y su amante desde hacía 6 meses, estaba terminando unos papeles. Ella levantó la cabeza al oír sus pasos y le dedicó una sonrisa brillante y segura, la misma que le había llamado la atención cuando se conocieron. «¿Todo listo?», preguntó ella, dejando el bolígrafo. Fletcher asintió con la cabeza, tratando de parecer más seguro de lo que se sentía en realidad. «Sí, he reservado mesa para las 8. Mis padres ya deben de estar de camino». Raven se levantó y se acercó a él, ajustándole la corbata, aunque ya estaba perfectamente anudada. «¿Estás nervioso?», le preguntó, mirándole a los ojos. «Un poco», admitió Fletcher. «Mi padre es bastante conservador y muy apegado a Tessa». Raven frunció ligeramente el ceño al oír mencionar a su esposa. «¿Les dijiste que ya no estaban juntos?». Fletcher apartó la mirada. «No del todo. Insinué que teníamos problemas, pero no entré en detalles. Era mentira. En realidad, no había mencionado ningún problema en su matrimonio en las conversaciones con sus padres, pero Raven no tenía por qué saberlo». «Bueno», dijo ella, dando un paso atrás, «entonces esta noche será interesante». Había irritación en su voz, y Fletcher se apresuró a suavizar la situación. «Todo irá bien, cariño. Tus padres lo entenderán, especialmente cuando vean lo maravillosa que eres». Raven se ablandó y sonrió. «Eso espero. Tengo muchas ganas de que les guste». Realmente quería causar una buena impresión. Fletcher no era solo su último capricho,
Era su billete para una vida estable y cómoda en ese pueblo perdido. Cuando se mudó a Clovis desde San Francisco tras una dolorosa ruptura con su anterior novio, no tenía nada más que deudas y esperanzas rotas. Fletcher parecía la opción perfecta, exitoso, encantador y, a juzgar por lo que contaba, bastante adinerado. Al principio le incomodaba que estuviera casado, pero él le aseguraba que su matrimonio solo existía en el papel y que pronto se divorciaría. ¿Estás lista?, preguntó Fletcher mirando el reloj. Tenemos que irnos. Raven asintió y cogió su bolso. Llevaba un elegante vestido rojo que Fletcher le había comprado la semana anterior. El vestido realzaba su esbelta figura y su cabello oscuro. En el cuello brillaba un collar de plata, también regalo de Fletcher. Salieron al aparcamiento y se subieron a su coche, un todoterreno negro que, como solía presumir, era el modelo más vendido de su concesionario. Raven se dio cuenta de que él apretaba con fuerza el volante y que se le habían puesto blancos los nudillos. «Todo irá bien», dijo ella suavemente, poniéndole la mano en el hombro. «Estaré encantadora, te lo prometo». Fletcher le sonrió agradecido. No había duda de que Raven sabía cómo cautivar a la gente. Era uno de sus talentos, uno de los que le había atraído desde el principio. Pero sus padres, especialmente su padre, eran diferentes. El Blue Oyster estaba situado en el centro de Clovis, en un antiguo edificio de ladrillo rojo. El interior del restaurante era impresionante por su elegancia, luz tenue, manteles blancos, copas de cristal en las mesas. Los viernes solía estar muy concurrido, y esa noche no era una excepción. El maître, un hombre mayor con un bigote bien recortado, los recibió en la entrada. «Buenas noches, señor Bird. Su compañía ya le espera». Los condujo a través del salón hasta una gran mesa redonda en un rincón, donde ya estaban sentadas 6 personas. Los padres de Fletcher, Linus y Marge Bird, y 3 parejas de amigos de toda la vida. Linus Bird, un hombre alto, de porte militar y mirada severa, fue el primero en verlos acercarse y se levantó. Fletcher saludó con la cabeza a su hijo y luego miró a Raven. ¿Y ella? Fletcher sintió que se le secaba la boca. El momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. «Papá, mamá», se aclaró la garganta. «Ella es Raven. Raven Parker, mi novia». No se atrevió a llamarla su esposa como había planeado. Al menos no de inmediato, no bajo la mirada fija de su padre. Marge Bird, una mujer menuda con el cabello gris cuidadosamente peinado, parecía desconcertada. «¿Tu novia? ¿Y dónde está Tessa?» Fletcher sintió que se le enrojecía el rostro. «Tessa no ha podido venir. Es una migraña, ya sabe». Linus entrecerró los ojos. «Qué raro. Hablé con ella por teléfono la semana pasada y no mencionó ningún problema de salud». Fletcher no sabía que su padre se comunicaba con Tessa, y eso lo tomó por sorpresa. «Es algo reciente», murmuró. «Los médicos dicen que es estrés». Raven, al ver que la situación se estaba volviendo incómoda, tomó la iniciativa. «Señor y señora Baird», dijo con una sonrisa encantadora, extendiendo la mano. «He oído hablar mucho de ustedes a Fletcher. Habla muy bien de ustedes. Y felicidades por su aniversario». Marge estrechó automáticamente la mano que le ofrecían, todavía con aire desconcertado, pero sonrió cortésmente. «Gracias, querida. ¿Y cuánto tiempo hace que conoce a nuestro hijo?» «Desde hace un año», mintió Raven sin pestañear. «Trabajo como administradora en su concesionario. Al principio solo éramos compañeros, pero luego…» Lanzó una mirada llena de fingida adoración a Fletcher. Surgieron sentimientos. Linus resopló, pero no dijo nada. Solo señaló los asientos libres en la mesa. Fletcher y Raven se sentaron y el ambiente en la mesa se volvió tenso. Los amigos de los padres, parejas mayores que Fletcher conocía desde la infancia, se miraban entre sí con evidente desconcierto.
Todos conocían a Tessa y estaban acostumbrados a verla junto a él en las reuniones familiares. «Bueno», dijo finalmente Linus, rompiendo el incómodo silencio. «Has dicho que Tessa tiene migraña. Espero que no sea nada grave». Fletcher volvió a sentir que se sonrojaba. «No, no, solo una migraña normal. Necesita descansar y estar tranquila». Linus no parecía convencido. «¿Y ella sabe que has traído aquí a tu compañera de trabajo?» Fletcher abrió la boca, pero no supo qué responder. Por suerte, en ese momento se acercó el camarero y la atención se centró en la carta. Raven se sintió cómoda rápidamente y tomó las riendas de la conversación. Habló de su trabajo, de cómo se había mudado a Clovis desde San Francisco. «La gran ciudad es demasiado agitada para mí. Siempre he soñado con una vida tranquila en un pueblo pequeño», entretejiendo hábilmente cumplidos hacia Fletcher. «Es tan profesional. Deben estar orgullosos de su hijo». Marge se fue derritiendo poco a poco bajo el embate de su encanto, pero Linus seguía en guardia. Observaba atentamente a Raven, lanzando de vez en cuando miradas inquisitivas a su hijo. Cuando trajeron los aperitivos y todos se pusieron a comer, Fletcher se relajó un poco. Quizás todo saldría bien. Quizás su padre no montaría una escena en un restaurante, especialmente el día de su aniversario. Sin embargo, cuando se estiró para coger la botella de vino y servirle una copa a Raven, Linus le detuvo la mano. «Hijo, ¿podemos hablar un momento?», indicó con la cabeza hacia la salida del salón. «Quiero hablar contigo de algo». Fletcher sintió cómo se le encogía el estómago, pero asintió y siguió a su padre. Se detuvieron en un pequeño pasillo que conducía a los baños. «¿Qué pasa?», preguntó Linus directamente en cuanto se quedaron solos. «¿Dónde está Tessa? Y no me vengas con que tiene migraña, que no te lo creo». Fletcher se pasó la mano por el pelo, nervioso. «Papá, es complicado. Simplifícalo», dijo Linus secamente. «¿Tenéis problemas en vuestro matrimonio?». Fletcher decidió que era la mejor manera de explicar la situación. «Sí, tenemos dificultades. Desde hace tiempo, Tessa y yo ya no sentimos lo mismo que antes. Es como si fuéramos simples compañeros de piso en lugar de marido y mujer». Linus miró atentamente a su hijo. «¿Y por eso has traído aquí a esta chica? ¿No es demasiado pronto para empezar una nueva relación si todavía estás casado?». Fletcher sintió una punzada de irritación. «Papá, tengo 42 años. No soy un adolescente que necesita permiso». «Pero sigues siendo mi hijo», dijo Linus con firmeza. «Y no te he educado para que traiciones a tu mujer». Fletcher abrió la boca para protestar, pero Linus lo detuvo con un gesto. «No hace falta que me des explicaciones. Ya veo lo que está pasando. Piensa en lo que estás haciendo, hijo. Tessa es una buena mujer. Lleva 15 años contigo. Se merece algo mejor que esto». Asintió con la cabeza hacia el salón, donde Raven conversaba animadamente con Marge y sus amigos en su mesa. Fletcher sintió cómo una ola de ira le subía por dentro. ¿Quién era él para juzgarlo? No sabía por lo que había pasado Fletcher. No sabía lo que era vivir con una mujer que hacía tiempo que se había convertido en una extraña. «Sé lo que hago», dijo con frialdad, «y preferiría que respetaras mis decisiones». Linus miró a su hijo durante un largo rato y luego suspiró profundamente. «Está bien. Hoy es un día especial para tu madre y para mí, y no quiero estropearlo. Pero esta conversación no ha terminado, Fletcher». Volvieron a la mesa donde el ambiente se había caldeado notablemente. Raven contaba una historia divertida y todos se reían. Incluso Marge parecía encantada. «Aquí están ustedes», sonrió Raven cuando se sentaron. Justo estaba contando cómo Fletcher ayudó a una pareja de ancianos a elegir un coche. Fue muy paciente con ellos, aunque cambiaron de opinión como 10 veces. Marge miró a su hijo con orgullo. Fletcher siempre ha sido muy atento con la gente. Lo ha heredado de su padre.
Linus resopló, pero no dijo nada y se concentró en comer. Raven siguió cautivando a la compañía, encontrando hábilmente temas interesantes para todos. Elogió el vestido de Marge, habló de pesca con uno de los amigos de Linus y se interesó por las recetas de sus esposas. Para cuando sirvieron los platos principales, casi todos los comensales, excepto Linus, estaban bajo su encanto. Fletcher la observaba con creciente admiración. Raven no se parecía en nada a Tessa. Era alegre, sociable y sabía cómo ser el centro de atención. Tessa siempre se mantenía en la sombra, prefiriendo escuchar en lugar de hablar. Con Raven se sentía más joven, más enérgico, como si hubiera vuelto a aquellos tiempos en los que todo era posible. Pero a veces, al mirarla, se sorprendía a sí mismo pensando que había algo calculador en su sonrisa, algo que le hacía preguntarse si realmente estaba tan interesada en él como aparentaba, o era solo un juego hábil. Fletcher me ha dicho que usted es exmilitar, señor Baird, dijo Raven dirigiéndose a Linus. Es muy impresionante. ¿En qué cuerpo sirvió? Linus la miró con cierta desconfianza, pero respondió: en la infantería de marina, 25 años de servicio. Vaya, dijo Raven con admiración. Debe de requerir mucha disciplina y dedicación. Sí, respondió Linus secamente. La dedicación es una cualidad importante. Fletcher se dio cuenta de que su padre le había lanzado una mirada significativa y sintió que se sonrojaba. Se apresuró a cambiar de tema. Mamá, ¿qué tal tus rosas? La última vez que estuve en casa estaban preciosas. Marge aceptó encantada el nuevo tema y la conversación siguió por un cauce más seguro. Pero la tensión en la mesa no desapareció por completo. Linus seguía observando a Raven, como si la estuviera evaluando, y Fletcher vio que su padre no estaba impresionado. Cuando los camareros retiraron los platos después del plato principal y llegó el momento del postre, Fletcher decidió que era hora de hacer el anuncio. Iba a presentar oficialmente a Raven como la mujer con la que planeaba pasar el resto de su vida. No era necesario llamarla esposa en ese momento, pero sí dejar claro que su matrimonio con Tessa había terminado y que Raven ocupaba ahora su lugar. Se aclaró la garganta y levantó la copa. Me gustaría hacer un brindis, comenzó, y todos los comensales le prestaron atención. En primer lugar, por mis maravillosos padres. Mamá, papá, feliz aniversario. Siempre habéis sido un ejemplo para mí de cómo debe ser una relación, llena de amor, respeto y apoyo. Marge sonrió y Linus asintió brevemente, aún con expresión cautelosa. Y también quería decir... Fletcher hizo una pausa, reuniendo valor. Me gustaría presentarles oficialmente a Raven. Se ha convertido en una parte importante de mi vida y espero que la acojan con el mismo cariño con el que acogieron. No tuvo tiempo de terminar la frase, porque en ese momento se acercó a su mesa el gerente del restaurante, un hombre bajito y corpulento con un traje sobrio. Buenas noches, señoras y señores, dijo con una sonrisa profesional. En nombre de la Ostra Azul, me gustaría felicitar a los homenajeados y anunciarles que, en honor a su celebración, hemos preparado una pequeña sorpresa. Hoy, especialmente para ustedes, actuará nuestra cantante invitada. Por favor, den la bienvenida a Miss Misteria. Hizo un gesto hacia un pequeño escenario en una esquina de la sala, donde solían actuar los músicos los fines de semana. Las luces del restaurante se atenuaron aún más y un único foco se dirigió hacia el escenario. Fletcher suspiró con irritación. Su momento importante había sido interrumpido por una estúpida actuación. Él no había pedido ninguna cantante. Debía de ser una iniciativa del restaurante o quizá alguno de los amigos de sus padres había organizado una sorpresa. Raven, al notar su descontento, le puso la mano en el hombro. «Relájate», le susurró. «Es por tus padres. Harás tu anuncio después de la actuación». Fletcher asintió con la cabeza, tratando de ocultar su irritación. Se sentó y se volvió hacia el escenario,
donde ya se vislumbraba la silueta de una mujer vestida con un vestido azul oscuro. Una mujer entró lentamente en el escenario con un elegante vestido azul oscuro que resaltaba su figura. Tenía el pelo castaño recogido en un peinado elegante y un maquillaje llamativo que acentuaba sus rasgos. Parecía segura y misteriosa bajo el foco. Fletcher la miró con ligera curiosidad. Había algo en ella que le resultaba vagamente familiar, pero no conseguía identificar qué era. Quizás había actuado allí antes y la había visto durante una de sus visitas al restaurante. La cantante se acercó al micrófono y echó un vistazo a la sala. Por un instante, sus ojos se detuvieron en su mesa y a Fletcher le pareció que sonreía un poco más, pero tal vez era solo el efecto de la iluminación. «Buenas noches», dijo al micrófono, y su voz, melodiosa y profunda, resonó en la sala. «Soy Miss Misteria, y hoy actúo especialmente para los homenajeados, el señor y la señora Baird». Hizo una pausa y se oyeron aplausos en la sala. Marge sonreía, claramente satisfecha con la sorpresa, mientras que Linus parecía un poco desconcertado, pero no descontento. «La canción que quiero interpretar», continuó la cantante, se titula «You're No Good». Es un clásico que, estoy segura, muchos de ustedes conocerán, y se la dedico a todos aquellos que alguna vez han sido traicionados por aquellos en quienes confiaban. Hizo un gesto a los músicos y los primeros acordes de la melodía llenaron la sala. Fletcher sintió una extraña inquietud. Algo en la voz de la cantante, en la forma en que los miraba, lo ponía nervioso. Raven, sin embargo, no se dio cuenta de su inquietud. Miró con interés hacia el escenario, balanceando ligeramente la cabeza al ritmo de la música. Para ella, era simplemente un entretenimiento agradable a mitad de la noche. «Es buena», susurró Raven, inclinándose hacia Fletcher. «Y la canción es excelente, aunque antigua». Fletcher asintió, incapaz de apartar la mirada de la cantante. ¿Por qué le resultaba tan familiar? ¿Y por qué tenía la sensación de que ella lo miraba a él cuando cantaba sobre la traición? La cantante comenzó a cantar y su voz, fuerte y emotiva, llenó la sala. Cantaba sobre un hombre que mentía y engañaba, sobre cómo ella se dio cuenta de que él no era para ella, sobre cómo iba a dejarlo. Con cada estrofa, Fletcher sentía una inquietud creciente. «Es solo una coincidencia», se decía a sí mismo, «solo una canción elegida al azar». Pero entonces, ¿por qué la cantante seguía mirando hacia ellos con esa extraña media sonrisa? Linus también parecía haber notado algo inusual. Frunció el ceño, mirando alternativamente a la cantante y a su hijo. En su mirada se leía la sospecha, como si empezara a comprender algo que se les escapaba a los demás. Marge y sus amigos, sin embargo, simplemente disfrutaban de la actuación, sin darse cuenta de la creciente tensión. Sonreían, algunos incluso cantaban en voz baja las estrofas que conocían. Cuando la canción llegó a su clímax y la cantante cantó con especial sentimiento cómo había comprendido por fin la verdadera esencia de su pareja, Fletcher se dio cuenta de repente de quién tenía delante. No podía ser Tessa. Tessa estaba detrás del escenario improvisado del restaurante Blue Oyster, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en la garganta. Tenía las manos sudorosas y se las limpió disimuladamente en el dobladillo de su vestido azul oscuro. Desde el salón llegaban voces apagadas y el tintineo de los platos, los sonidos habituales de un restaurante un viernes por la noche. Nada presagiaba el drama que estaba a punto de desatarse. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja Quentin, el gerente del restaurante que estaba a su lado. «Estás un poco pálida». Tessa respiró hondo, tratando de calmarse. «Estoy nerviosa», admitió. Nunca antes había actuado en público. Era cierto. Incluso en el coro del colegio siempre intentaba quedarse en la última fila para que nadie la viera. Y ahora tenía que salir sola al escenario, bajo la mirada de decenas de personas. «Lo harás muy bien», le dijo Quentin con seguridad.
Imagina que estás cantando en la ducha, y recuerda que estoy de tu lado. Jubal me ha contado lo que ha hecho tu marido. Se merece lo que le va a pasar. Tessa le sonrió con gratitud. Quentin, a quien había conocido hacía solo unas horas, ya se había convertido en su aliado en esta pequeña guerra. Es sorprendente lo rápido que las personas se unen contra un enemigo común. Es hora, dijo Quentin mirando el reloj. Voy a anunciarte. Cuando oigas tu nuevo nombre, sal. Tessa asintió, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro debido a la emoción. Quentin le dio un apretón de ánimo en el hombro y salió al pasillo. Una vez sola, Tessa echó un rápido vistazo a su reflejo en un pequeño espejo que colgaba de la pared. Su cabello castaño estaba peinado con elegancia, dejando al descubierto su cuello y sus hombros. El maquillaje, más llamativo de lo habitual, resaltaba sus ojos y sus labios, pintados de un rojo intenso, parecían más carnosos. Tenía un aspecto completamente diferente, más segura y radiante. Si Fletcher me viera ahora en la calle, pensó, pasaría de largo sin reconocerme. Esta idea le dio confianza. Podría hacerlo. Podría salir al escenario y mirar a los ojos al hombre que la había traicionado y a su nueva mujer, y hacerlo con dignidad. Desde la sala se oyó la voz de Quentin. En nombre de la Ostra Azul, me gustaría felicitar a los homenajeados y anunciarles que, en honor a su celebración, hemos preparado una pequeña sorpresa. Hoy, nuestra cantante invitada actuará especialmente para ustedes. Por favor, den la bienvenida a Miss Misteria. Tessa respiró hondo una vez más y salió de entre bastidores al escenario. Un haz de luz brillante le dio en los ojos, cegándola por un instante, pero siguió avanzando hacia el micrófono que se encontraba en el centro del escenario. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, pudo ver la sala. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por los clientes habituales del restaurante que habían venido a cenar el viernes por la noche. Pero solo le interesaba una mesa, una gran mesa redonda en un rincón, en la que estaban sentadas 8 personas. Reconoció inmediatamente a los padres de Fletcher, Linus, con su porte militar y su mirada severa, y Marge, una mujer menuda con el pelo canoso peinado con mucho cuidado. Junto a ellos había 3 parejas mayores, viejos amigos de la familia, y, por supuesto, Fletcher, sentado de espaldas al escenario. Tenía que girarse para ver la actuación, lo que le daba a Tessa una pequeña ventaja. Aún no la había visto bien. Junto a Fletcher estaba sentada una mujer joven con un vestido rojo. Incluso desde la distancia, Tessa podía ver que era guapa. Pelo largo y oscuro, figura esbelta, maquillaje llamativo. Raven. Por fin veía a su rival en persona y no en las fotos de las redes sociales. Al acercarse al micrófono, Tessa echó un vistazo a la sala, deteniéndose un momento en la mesa de Fletcher. Notó que Linus fruncía ligeramente el ceño mientras la miraba. ¿Quizás sospechaba algo? No sería de extrañar. De toda la familia Fletcher, era con su padre con quien Tessa siempre había tenido una relación más cálida. «Buenas noches», dijo al micrófono, tratando de que su voz sonara segura. «Soy Miss Misteria, y hoy actúo especialmente para los homenajeados, el señor y la señora Baird». Se oyeron aplausos en la sala. Tessa vio que Marge sonreía, claramente satisfecha con la sorpresa, mientras que Linus seguía mirándola atentamente, como si intentara recordar algo. «La canción que quiero interpretar», continuó Tessa, «se titula You're No Good. Es un clásico que, estoy segura, muchos de ustedes conocerán, y se la dedico a todos aquellos que alguna vez han sido traicionados por aquellos en quienes confiaban». Hizo un gesto a los músicos y los primeros acordes de la melodía llenaron la sala. Tessa vio cómo Fletcher se tensaba, como si sintiera algo. Aún no la había reconocido, pero ya sentía que algo no iba bien. Raven, por el contrario, parecía completamente relajada.
Mirando con interés hacia el escenario, movía ligeramente la cabeza al compás de la música, sin sospechar que la mujer que tenía delante era la esposa legítima del hombre sentado a su lado. Tessa comenzó a cantar y todo el miedo desapareció de repente. Se sumergió por completo en la canción, en sus palabras sobre la traición y el engaño, sobre cómo una mujer finalmente comprende que el hombre al que amaba no merece sus lágrimas. Cada palabra parecía escrita especialmente para su situación. Con cada línea sentía cómo crecía su confianza. Su voz se hacía más fuerte, sus emociones más intensas. Miró directamente a Fletcher y vio cómo las expresiones de su rostro cambiaban, pasando de la confusión a la sospecha y finalmente al reconocimiento y al horror. Sí, ahora lo sabía. Había comprendido quién estaba frente a él en el escenario, y ese conocimiento lo paralizó, lo dejó incapaz de actuar. Se quedó sentado, inmóvil, como un conejo ante una serpiente, incapaz de apartar la mirada de su esposa, a quien, según creía, había dejado en casa con migraña. Linus también parecía empezar a comprender. Desviaba la mirada de Tessa a su hijo y viceversa, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Marge y sus amigos seguían sin saber nada, simplemente disfrutando de la actuación. Raven, al notar el extraño comportamiento de Fletcher, se inclinó hacia él y le susurró algo. Él respondió brevemente y, por la expresión de su rostro, Tessa comprendió que ahora ella también sabía quién era Miss Misterio. Cuando la canción llegaba a su fin, Tessa se sentía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Todos esos años de aceptación silenciosa, todos esos años en los que había sido la cómoda Tessa, que nunca causaba problemas, habían quedado atrás. Ahora, ante ellos, se encontraba una nueva Tessa, fuerte, decidida y capaz de defenderse por sí misma. Las últimas notas de la canción se desvanecieron en el aire y la sala estalló en aplausos. Todos, excepto la mesa de Fletcher, donde reinaba un silencio tenso. «Gracias», dijo Tessa por el micrófono, y su voz sonaba ahora diferente, más familiar para quienes la conocían. «Pero eso no es todo. Tengo otra sorpresa para todos los que están aquí hoy, especialmente para una pareja en esa mesa», dijo, señalando directamente a la mesa de los Bird. Tessa vio cómo Fletcher apretaba los puños, claramente preparándose para lo peor. Raven parecía desconcertada, como si no entendiera lo que estaba pasando. Linus y Marge la miraban con expresiones diferentes, él con sombría comprensión, ella con creciente perplejidad. «Muchos de ustedes me conocen como Tessa Bird», continuó, quitándose los restos de la máscara teatral de los ojos. La esposa de Fletcher Bird, cuñada de Linus y Marge, a quienes felicito sinceramente por su aniversario. En la sala se hizo el silencio. Todas las miradas se clavaron en ella. La gente de las otras mesas dejó de comer y de hablar, sintiendo que estaban presenciando algún tipo de drama. «Mi marido me pidió que no viniera hoy a esta celebración», dijo Tessa, con voz tranquila, pero cada palabra parecía resonar en el silencio de la sala. «Me dijo que tenía migraña y que era mejor que me quedara en casa, pero la verdad es que no quería que le estropeara la presentación de su amante como su esposa». Un murmullo recorrió la sala. Marge se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Linus asintió con aire sombrío, como si sus sospechas se hubieran confirmado. Los amigos de la familia se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. Fletcher finalmente salió de su estupor. Se puso de pie, con el rostro rojo de ira y vergüenza. «Tessa, ¿qué estás haciendo?». Su voz temblaba. ¿Estás borracha? ¿Has tomado tus pastillas para la migraña con alcohol?» Era un intento patético de salir del paso, y todos lo sabían. Pero Tessa solo sonrió. «No, Fletcher, estoy completamente sobria. Y no tengo migraña, pero ¿sabes lo que tengo?». Sacó unas hojas dobladas de un pequeño bolso que colgaba de su hombro.
Tengo pruebas de tu doble vida. Bajó del escenario y se acercó lentamente a su mesa. Raven se apartó instintivamente, como temiendo que Tessa se abalanzara sobre ella. Pero Tessa parecía completamente tranquila. Este es el extracto de nuestra cuenta bancaria conjunta de los últimos 3 meses, dijo, colocando los papeles sobre la mesa delante de Linus. Fíjate en las partidas resaltadas. Restaurantes, bares, tiendas de ropa femenina, incluso un motel a las afueras de la ciudad. Todo esto se ha pagado con nuestra cuenta conjunta, más concretamente con el dinero que yo transferí para pagar las facturas de la casa. Linus cogió los papeles y los revisó rápidamente. Su rostro se fue ensombreciendo cada vez más. Y eso no es todo, continuó Tessa. Ayer Fletcher me pidió que transfiriera $1,200 para pagar la cena de hoy, una cena a la que no me invitó, una cena en la que iba a presentaros a esta mujer, señaló a Raven, como su nueva compañera sentimental. Marge exhaló un suspiro y miró con incredulidad a Tessa y luego a su hijo. «Fletcher, ¿es eso cierto?», preguntó con voz temblorosa. Fletcher parecía acorralado. Pensaba frenéticamente en cómo salir de esa situación. «Mamá, no es lo que piensas», comenzó a decir. «Tessa y yo tenemos problemas en nuestro matrimonio. Hace mucho que no...» «No mientas», lo interrumpió Tessa bruscamente. «No empeores las cosas. No me has hablado de los problemas en nuestro matrimonio. No me has propuesto ir a terapia de pareja. No has mencionado el divorcio. En lugar de eso, has empezado a salir con otra mujer, sigues viviendo conmigo y utilizas mi dinero para pagar tus citas con ella». En la sala se hizo un silencio absoluto. Incluso los clientes de las otras mesas dejaron de comer y de hablar, hipnotizados por el drama que se estaba desarrollando. Raven, que hasta ese momento parecía simplemente desconcertada, ahora miraba a Tessa y a Fletcher con creciente ira. «Espera», dijo, dirigiéndose a Fletcher. «Me dijiste que estabais prácticamente divorciados, que vivíais separados y que simplemente no habíais tenido tiempo de formalizar los papeles». Tessa sonrió con amargura. «Me temo que le ha mentido, señorita Parker. Vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama. Hasta ayer no sospechaba que había otra mujer en su vida». Raven palideció y luego se sonrojó de ira. «Y todos estos regalos», dijo tocándose el collar de plata que llevaba alrededor del cuello. «Este vestido, ¿los pagaste con su dinero?». Fletcher parecía a punto de sufrir un infarto. Abría y cerraba la boca, incapaz de pronunciar una sola palabra. Linus, que hasta ese momento había estado estudiando en silencio el extracto bancario, finalmente levantó la cabeza. Su rostro estaba sombrío, pero tranquilo. «Hijo», dijo con profunda decepción en su voz, «creía que te había educado mejor». Esas sencillas palabras parecieron golpear a Fletcher más fuerte que todo lo que se había dicho hasta entonces. Se encogió literalmente bajo la mirada de su padre. «Papá, ¿puedo explicarlo?». «No, no puedes», lo interrumpió Linus. «No hay explicación para esto». Se volvió hacia Tessa. «Lo siento mucho, querida. Siempre te he considerado parte de nuestra familia y me duele ver cómo te ha tratado mi hijo». Tessa sintió un nudo en la garganta. A pesar de su determinación, no esperaba que Linus se pusiera de su lado tan rotundamente. «Gracias», dijo en voz baja. «Siempre he apreciado cómo me has tratado». Marge, que había permanecido sentada como paralizada, finalmente habló. «Fletcher, ¿cómo has podido? Tessa siempre ha sido una esposa tan buena, tan devota». Fletcher, acorralado por todos lados, finalmente estalló. «¿Leal? Durante años se ha comportado más como una compañera de piso que como una esposa, sin pasión, sin vida, solo trabajo, casa, cena frente al televisor, día tras día, año tras año». Tessa sintió cómo una ola de ira subía por dentro, pero la contuvo. No iba a rebajarse a su nivel. «¿Y eso justifica que me engañaras?»,
Preguntó con calma. ¿Para gastarte mi dinero en tu amante? ¿Para planear presentarla a tus padres como tu esposa sin siquiera hablar conmigo sobre el divorcio? Fletcher no supo qué responder. Se quedó allí de pie, mirando a Tessa, a sus padres, a Raven, a los demás comensales del restaurante, que observaban con evidente interés lo que estaba sucediendo. Raven se levantó de repente, con el rostro desfigurado por la ira. «Eres repugnante», le dijo a Fletcher. «Me dijiste que tenías tu propio negocio, que eras un hombre rico, y resulta que ni siquiera puedes comprarme un regalo sin usar el dinero de tu esposa». Se quitó el collar y lo tiró sobre la mesa delante de Fletcher. «Supongo que esto le pertenece a usted, señora Baird», dijo volviéndose hacia Tessa. «Como todo lo demás que me ha Bell». Con estas palabras cogió su bolso y se dirigió rápidamente hacia la salida del restaurante sin mirar atrás. Fletcher parecía completamente perdido. Todo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba ante sus ojos y no sabía cómo detenerlo. «Tessa, por favor», comenzó a decir, pero ella negó con la cabeza. «No, Fletcher, no lo hagas. No he venido aquí para montar un escándalo ni para humillarte. He venido para defenderme por fin, para demostrarte a ti y a todos los demás que no se puede tratar así a una persona». Se volvió hacia Linus y Marge. «Les felicito sinceramente por su aniversario y lamento haber empañado su celebración, pero creo que merecían saber la verdad». Linus se levantó y, para sorpresa de todos los presentes, abrazó a Tessa. «Has hecho lo correcto», dijo en voz baja, «y siempre serás parte de nuestra familia, independientemente de lo que ocurra entre tú y mi hijo». Marge también se levantó y se acercó a ellos, con los ojos llenos de lágrimas. «Linus tiene razón, querida. Te queremos y sentimos mucho que Fletcher», lanzó una mirada furiosa a su hijo, «por comportarse de forma tan indigna». Tessa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No quería llorar, no allí, no en ese momento. Era su momento de triunfo, el momento en el que por fin había tomado el control de su vida y no iba a estropearlo con lágrimas. «Gracias», dijo simplemente, «significa mucho para mí». Luego se volvió hacia Fletcher, que seguía allí de pie, como fulminado por un rayo. «Te esperaré en casa», dijo con calma. «Tenemos mucho que hablar, pero hoy no. Hoy quiero estar sola». Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del restaurante. Con la cabeza alta y la espalda recta, parecía una persona que se había quitado un gran peso de encima y sentía la libertad por primera vez en mucho tiempo. Al pasar junto a otras mesas, varios clientes la aplaudieron. Alguien silbó en señal de aprobación. Esas personas, desconocidos que habían sido testigos de su pequeña revolución, expresaban su respeto por una mujer que había encontrado la fuerza para defender su honor. Jubal esperaba a Tessa a la salida del restaurante. Estaba de pie, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, y su rostro se iluminó con una sonrisa cuando la vio. «¿Qué tal ha ido?», preguntó, aunque por la expresión de su rostro ya podía adivinar la respuesta. «Perfecto», dijo Tessa, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas comenzaba a abandonarla. «Absolutamente perfecto». Jubal le tendió la mano. «Entonces vámonos de aquí. Creo que te has ganado una copa de champán». Tessa le tomó de la mano y juntos salieron al cálido aire de la noche. Atrás quedaba el restaurante donde acababa de renacer, y delante la incertidumbre, aterradora y emocionante a la vez. En el coche, mientras Jubal la llevaba a casa, Tessa finalmente se permitió relajarse. La adrenalina se disipó, dejando tras de sí una extraña sensación de vacío y, al mismo tiempo, de ligereza. Lo había conseguido. Por fin se había plantado, por fin le había demostrado a Fletcher y a todos los demás que no podían tratarla así. «¿En qué piensas?», preguntó Jubal, lanzándole una rápida mirada. Tessa se quedó pensativa por un momento.
En que he cambiado, dijo finalmente, y que pase lo que pase, ya no seré la Tessa de antes, que siempre aceptaba en silencio todo lo que le daba la vida. Jubal sonrió. Sabes, siempre he visto esa fuerza en ti, solo que tú no la veías. Tessa le apretó la mano con gratitud. En ese momento sentía una profunda gratitud por tener en su vida a ese hombre, un amigo leal que siempre había creído en ella, incluso cuando ella no creía en sí misma. Cuando llegaron a su casa, Jubal le propuso quedarse con ella y esperar a que regresara Fletcher, pero Tessa negó con la cabeza. No, puedo arreglármela sola. Esta es mi batalla y quiero terminarla como la empecé, en mis propios términos. Jubal asintió con comprensión. ¿Estás segura? Absolutamente. Él la abrazó para despedirse y Tessa sintió cómo la confianza volvía a ella gracias a su fuerte abrazo. Si necesitas algo, solo llama, dijo él. A cualquier hora del día o de la noche. Tessa asintió y salió del coche. Se quedó en la entrada, mirando cómo se alejaban las luces rojas del coche de Jubal, y sintió una extraña tranquilidad. Dentro de la casa estaba oscuro y en silencio, tal y como ella quería. Tessa se quitó los zapatos en el vestíbulo, pasó al salón y se sentó en su sillón favorito. No encendió la luz, prefiriendo la penumbra que creaban las farolas, cuya luz se colaba por las ventanas. Ahora solo quedaba esperar. Esperar el regreso de Fletcher y el comienzo de una nueva etapa en su vida, fuera cual fuera. Sentada en la oscuridad, Tessa recordó el rostro de Fletcher cuando se dio cuenta de quién estaba frente a él en el escenario. El shock, la incredulidad, el miedo, todo se reflejó en sus ojos en un instante. Y luego, la comprensión de que la mentira que había construido con tanto esmero se derrumbaba ante los ojos de todos aquellos a quienes quería engañar. No sentía malicia al recordar aquellos momentos. Solo tristeza por el hecho de que 15 años de matrimonio hubieran terminado de forma tan vergonzosa y alivio por haber reunido por fin el valor para romper ese círculo vicioso de mentiras y autoengaño. Pasara lo que pasara, Tessa sabía una cosa. Nunca más volvería a ser una mujer complaciente y callada que aceptaba en silencio todo lo que le tocaba. Lucharía por su felicidad, por su dignidad, por su vida. Y este pensamiento la llenaba de una fuerza tranquila y segura mientras estaba sentada en la oscuridad, esperando el regreso de su marido, que había traicionado tan cruelmente su confianza. El restaurante La Ostra Azul nunca había sido testigo de un drama semejante. Tras la marcha de Tessa, una atmósfera opresiva se apoderó de la mesa de los Bard. El resto de los comensales, que se habían convertido en testigos involuntarios de la disputa familiar, volvieron poco a poco a sus conversaciones y cenas, pero durante mucho tiempo siguieron lanzando miradas curiosas hacia los homenajeados y su hijo deshonrado. Fletcher estaba sentado con la cabeza gacha, incapaz de mirar a los ojos a sus padres o a sus amigos. Sentía cómo le invadían oleadas de vergüenza y humillación. Todo lo que había planeado tan minuciosamente, todos sus pequeños y grandes engaños, se derrumbó de un momento a otro por culpa de una mujer a la que hacía tiempo que había descartado. Linus Bird fue el primero en romper el silencio. Recogió los papeles que había dejado Tessa y los colocó cuidadosamente delante de él. «Espero que te des cuenta de lo que has hecho», le dijo a su hijo, sin rastro de ira o rencor en su voz, solo una profunda decepción que dolía más que cualquier grito. Fletcher asintió en silencio, sin levantar la vista. «Mírame», exigió Linus. Fletcher levantó la vista con dificultad. El rostro de su padre era severo, pero tranquilo, igual que cuando era niño y hacía alguna tontería, y Linus le explicaba por qué no debía hacerlo. «Siempre te enseñé que lo más importante en un hombre es el honor», dijo Linus. «Que un hombre de verdad cumple su palabra y asume la responsabilidad de sus actos. Creía que habías aprendido la lección, pero lo que le has hecho a Tessa», sacudió la cabeza. «No es solo un error, hijo, es una traición».
Traición a una mujer que ha estado a tu lado durante 15 años, traición a tu familia, a la que has mentido y, en última instancia, traición a ti mismo. Fletcher sintió un nudo en la garganta. Había algo terriblemente familiar en esa situación. Él, el culpable, y su padre, dictando sentencia. Solo que antes se trataba de una ventana rota o de los deberes sin hacer, y no de un matrimonio destrozado y una humillación pública. Lo sé, logró decir por fin. Lo he estropeado todo. Sí, lo has estropeado, asintió Linus. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Marge, que hasta ese momento había permanecido en estado de shock, finalmente habló. Es que no lo entiendo, Fletcher. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste simplemente hablar con Tessa? Si tenían problemas en su matrimonio, ¿por qué no los resolvieron como adultos? Fletcher se encogió de hombros, sintiéndose impotente ante esa sencilla pregunta. No lo sé, mamá. Todo sucedió. Al principio era solo una aventura, nada serio. Luego se volvió más complicado. ¿Salir de ahí? Y decidiste que la mejor solución era traer a tu amante a nuestro aniversario y presentarla como tu esposa. La voz de Marge sonaba genuinamente desconcertada. Sin pedir el divorcio, sin hablar con Tessa, sin... Sé que suena descabellado, la interrumpió Fletcher. Pero en ese momento me pareció lógico. Pensé que podría pasar gradualmente de una vida a otra, sin grandes sobresaltos. A costa de Tessa, comentó Linus con sequedad, tanto emocional como económicamente. Fletcher no supo qué responder. El extracto bancario que yacía sobre la mesa hablaba por sí solo. Realmente había utilizado el dinero de Tessa para pagar sus citas con Raven, comprarle regalos, construir su vida paralela. Antes no le parecía algo terrible, solo un uso práctico de los recursos disponibles. Pero ahora, bajo la mirada condenatoria de su padre, de repente vio toda la bajeza de sus actos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Linus. Fletcher se pasó la mano por el pelo desconcertado. No lo sé. Hablar con Tessa, supongo. Pedirle perdón. Aunque no estoy seguro de que quiera escucharme después de... todo esto. Yo no estaría en su lugar, comentó una de las amigas de Marge, una mujer mayor de rostro severo. Hoy se ha comportado como una auténtica dama, sin berrinches, sin escenas, solo hechos. En su lugar, yo ya estaría haciendo tus maletas, Fletcher. Su marido asintió con la cabeza. Tessa siempre ha sido una buena mujer, demasiado buena para que la trataran así. Fletcher sintió que se le enrojecía el rostro. El hecho de que los amigos de sus padres, personas a las que conocía de toda la vida, lo condenaran tan abiertamente hacía que la situación fuera aún más humillante. ¿Y qué ha pasado con esa chica?, preguntó otra amiga de Marge. ¿La que trajiste? Raven, corrigió Fletcher automáticamente. Ella se fue. Eso era decirlo suavemente. Raven no se había ido simplemente, sino que había salido literalmente volando del restaurante, lanzándole acusaciones de engaño a la cara. Su última mirada, llena de desprecio y rabia, seguía presente ante los ojos de Fletcher. No me extraña, resopló uno de los amigos de Linus. Después de descubrir que estás casado y que utilizas el dinero de tu mujer para mantenerla, yo también habría huido en su lugar. Fletcher quiso replicar, decir que no mantenía a Raven, que entre ellos había sentimientos auténticos, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. La verdad era que no tenía ni idea de lo que Raven sentía realmente por él. Quizás solo estaba con él por el dinero, por el estatus que ella creía que él podía ofrecerle. Ahora ya no estaba seguro de nada. Creo que es hora de irnos, dijo Linus, dirigiéndose a su esposa. Esta noche no ha salido como habíamos planeado. Marge asintió en silencio. Su rostro estaba pálido y tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas.
Lo que debería haber sido una alegre celebración de su aniversario se había convertido en una pesadilla. «Lo siento», dijo Fletcher en voz baja. «No quería arruinarles la fiesta». Linus solo negó con la cabeza. «Ahora no es momento de disculparse, hijo. Ahora es momento de pensar en cómo arreglar lo que has hecho». Se levantó, ayudando a Marge a ponerse de pie, y el resto de los invitados también comenzaron a recogerse. Ya nadie tenía ganas de celebrar nada. Fletcher se quedó sentado, viendo cómo sus padres y sus amigos se dirigían hacia la salida. Se sentía completamente devastado. Todo lo que había construido con tanto esmero se había derrumbado en un instante. Raven se había ido, sus padres estaban decepcionados y Tessa se había mostrado desde una faceta totalmente inesperada. Nunca habría imaginado que su tranquila y modesta esposa fuera capaz de algo así. Planear y llevar a cabo todo ese espectáculo, ponerse delante de todo el mundo y desenmascarar su engaño delante de toda la familia. Dijo que me esperaría en casa, recordó. Pero, ¿quería volver a casa ahora? ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría lo que había hecho? Después de pagar la cuenta, con la tarjeta vinculada a su cuenta personal y no a la conjunta con Tessa por primera vez en mucho tiempo, Fletcher salió del restaurante. El aire de la tarde era cálido, pero él se estremeció, sintiendo un extraño frío en su interior. Se sentó en el coche y tardó mucho en decidirse a girar la llave de contacto. Una parte de él quería simplemente irse a cualquier parte, esperar a que pasara la tormenta en un motel o en casa de un amigo. Pero otra parte, la que aún conservaba algún resto de conciencia, entendía que eso sería una cobardía. Tenía que volver a casa y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Finalmente, tras respirar hondo, Fletcher arrancó el coche y se dirigió a casa. En ese momento, Tessa seguía sentada en la oscuridad del salón, esperando el regreso de su marido. No sabía qué esperar. ¿Ira? ¿Arrepentimiento? ¿O tal vez no volvería hoy, decidiendo esperar a que pasara la tormenta en otro lugar? Era extraño, pero no sentía miedo ni ansiedad. Solo sentía calma y la certeza de que había hecho lo correcto. Pasara lo que pasara, sabía que ya no sería la misma Tessa, la que siempre cedía, la que siempre comprometía sus principios, incluso cuando eso significaba traicionarse a sí misma. El ruido de un coche acercándose la sacó de sus pensamientos. Los faros iluminaron las ventanas del salón y luego el motor se apagó. Tessa oyó cómo se cerraba la puerta del coche, cómo se acercaban los pasos a la puerta principal y cómo giraba la llave en la cerradura. Fletcher entró en la casa con cautela, como si temiera lo que pudiera encontrar dentro. No encendió la luz del vestíbulo, sino que se quedó allí de pie, escuchando el silencio de la casa. «Estoy aquí», dijo Tessa desde la oscuridad del salón. Fletcher se estremeció, pero luego se dirigió lentamente hacia el sonido de su voz. Se detuvo en la puerta del salón. Su silueta se recortaba contra la tenue luz del vestíbulo. «¿Puedo encender la luz?», preguntó con incertidumbre. «Claro», respondió Tessa. Fletcher pulsó el interruptor y la habitación se inundó con la suave luz de la lámpara de mesa. Tessa estaba sentada en su sillón favorito, todavía con el vestido azul oscuro que había impresionado a todos en el restaurante. Parecía tranquila, casi distante. Fletcher se movía incómodo de un pie a otro, sin saber por dónde empezar. «Tessa, yo...» «No te disculpes», lo interrumpió ella. «No cambiará nada». Fletcher asintió, aceptando sus condiciones. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. Tessa se quedó pensativa por un momento. «Creo que deberíamos separarnos», dijo finalmente. «Este matrimonio se convirtió en una farsa hace mucho tiempo y ambos lo sabemos. Esta noche solo lo ha hecho evidente para todos los demás». Fletcher asintió lentamente. Esperaba gritos, acusaciones, lágrimas, pero no ese enfoque tranquilo y racional. ¿Vas a pedir el divorcio?», preguntó él. «Sí»,
respondió Tessa con sencillez. Pero no mañana. Necesito tiempo para pensar en todo y organizarme. Preferiría que encontraras otro lugar donde vivir durante este tiempo. Creo que será mejor para los dos. Fletcher volvió a asentir. No podía negar que su propuesta era razonable. Quedarse bajo el mismo techo después de todo lo que había pasado sería doloroso para ambos. «Puedo quedarme en casa de un amigo», dijo. «Mañana recojo mis cosas, si no te importa». «De acuerdo», aceptó Tessa. «Y, Fletcher, me gustaría que separáramos nuestras finanzas lo antes posible. Ya he cerrado nuestra cuenta conjunta y he transferido el dinero restante a mi cuenta personal. Creo que estarás de acuerdo en que es lo justo, dadas las circunstancias». Fletcher sintió una punzada de irritación. Tessa actuaba con tanta rapidez y determinación como si lo hubiera planeado todo hacía tiempo, y no como si se hubiera enterado de su infidelidad ayer. Pero se contuvo. Al fin y al cabo, ella tenía todo el derecho a proteger sus intereses después de que él hubiera utilizado su dinero de forma tan descarada. «Por supuesto», dijo. «Yo lo entiendo». Tessa asintió con la cabeza como si acabaran de cerrar un acuerdo comercial y no de poner fin a 15 años de matrimonio. «¿Algo más?», preguntó Fletcher, sintiendo un extraño vacío en su interior. Tessa se quedó pensativa por un momento. «Sí», dijo ella finalmente. «Quiero que sepas que no te odio, Fletcher. Solo estoy decepcionada. De ti, de nosotros, de lo que se ha convertido nuestro matrimonio. Pero te agradezco que me hayas hecho comprender que merezco algo mejor, que puedo ser más fuerte de lo que pensaba». Esas palabras golpearon a Fletcher más fuerte que cualquier acusación o reproche. Había algo definitivo en ellas, algo que ponía punto final a su historia. «Me voy a acostar», dijo Tessa, levantándose del sillón. «Mañana será un día difícil. Puedes pasar la noche en la habitación de invitados». Pasó junto a él, rozándole ligeramente el hombro, y Fletcher sintió el aroma familiar de su perfume. Pero había algo nuevo en él, algo que no había notado antes, o tal vez simplemente no había prestado atención. «Buenas noches, Fletcher», dijo Tessa sin volverse. «Buenas noches», respondió él mirándola subir las escaleras, alta y erguida con su elegante vestido. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Fletcher se dejó caer en el sofá, sintiéndose completamente vacío. Lo había perdido todo: a Raven, el respeto de sus padres y ahora a Tessa. Y lo más extraño era que, de todas esas pérdidas, la última parecía la más importante, aunque solo ayer estaba dispuesto a renunciar a ella sin el menor remordimiento. Esa noche, Fletcher apenas pegó ojo, dando vueltas en la incómoda cama de la habitación de invitados, que ahora le parecía extraña, a pesar de haber vivido en esa casa durante muchos años. Pensaba en cómo todo había salido mal, en dónde había dado el primer paso en la dirección equivocada. Quizás cuando empezó a buscar consuelo en otra persona, en lugar de hablar con su esposa sobre los problemas de su matrimonio, o cuando empezó a usar la cuenta conjunta para sus citas secretas, o incluso antes, cuando permitió que su relación se convirtiera en una rutina, en un caparazón sin vida de lo que una vez fue amor. No había respuestas, solo la amarga conciencia de que él mismo había creado esta situación y ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus actos. Por la mañana, Fletcher reunió lo más necesario y se marchó sin esperar a que Tessa se despertara. Le dejó una breve nota con el número de teléfono de un amigo en casa del que pensaba quedarse y la promesa de ponerse en contacto con ella en unos días para discutir los detalles de su separación. Y Tessa comenzó un nuevo capítulo en su vida. Pasaron 3 meses. El cálido verano dio paso a un otoño fresco. Los árboles de Clovis se tiñeron de colores vivos y la vida siguió su curso. Jubal Oaks limpiaba la barra de su bar, preparándose para la afluencia de clientes por la noche, cuando se abrió la puerta y entró una mujer a la que apenas reconoció al principio. Tessa Baird. No,
Ahora solo Tessa Hardy había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio. Tenía un aspecto completamente diferente al de 3 meses atrás. Su cabello castaño estaba cortado en un elegante bob que dejaba al descubierto su elegante cuello. Llevaba poco maquillaje, pero este resaltaba su belleza natural. Llevaba un traje pantalón sencillo pero elegante que le quedaba perfecto. Pero el cambio más importante no era su aspecto, sino su porte. La espalda recta, la mirada segura, la leve sonrisa en los labios. Era una mujer que sabía lo que quería y no tenía miedo de conseguirlo. «Tessie», exclamó Jubal alegremente, saliendo de detrás de la barra para abrazar a su vieja amiga. «Estás estupenda». Tessie sonrió, aceptando el cumplido sin el rubor que antes habría sido inevitable. «Gracias, Jubal. Tú también estás muy bien», le dijo en tono burlón. Se sentaron en una mesa en un rincón del bar, donde podían hablar tranquilamente. «¿Qué tal la vida?», preguntó Jubal, sirviendo 2 copas de vino blanco. «No te he visto... ¿Cuánto? 2 semanas». «Casi 3», corrigió Tessa. «Estaba ocupada con mi nuevo trabajo. Ya sabes cómo es al principio». Después de divorciarse de Fletcher, Tessa no solo cambió de apellido, sino también de trabajo. Dejó la empresa constructora en la que había trabajado durante 8 años y comenzó a trabajar como asesora financiera en una pequeña pero prometedora empresa en la ciudad vecina. El trabajo requería desplazamientos diarios, pero a Tessa no le importaba. Le gustaba la sensación de libertad que le daba conducir, la posibilidad de salir cada día de Clovis, donde los recuerdos aún estaban demasiado vivos. «¿Qué tal el nuevo trabajo?», preguntó Jubal. Tessa se quedó pensativa un momento. «Es difícil», dijo finalmente. «Hay mucha información nueva, mucha responsabilidad. Pero me gusta. Es como si por fin estuviera aprovechando todo mi potencial, ¿entiendes?». Jubal asintió. Lo entendía perfectamente. Durante esos 3 meses había visto a su amiga transformarse de una mujer callada e insegura en una persona fuerte e independiente. Era como ver a una mariposa salir de su capullo, un proceso a la vez doloroso y hermoso. «¿Qué tal tu casa? ¿Ya la vendiste?», preguntó él. Tessa negó con la cabeza. «Todavía no. El mercado inmobiliario no está muy bien, así que he decidido esperar hasta la primavera. Pero ya he visto un piso en Riverdale, más cerca de mi nuevo trabajo. Creo que me mudaré el mes que viene y alquilaré la casa». La casa en la que había vivido con Fletcher durante 15 años le había quedado a ella tras el divorcio. Fletcher no puso objeciones. Claramente se sentía culpable por su comportamiento y trataba de que la separación fuera lo menos dolorosa posible para Tessa. El divorcio fue rápido y relativamente sencillo, sin discusiones ni escándalos públicos. Tessa estaba agradecida por ello. Lo último que quería era que continuara el drama, que ya se había convertido en el tema principal de los chismes en la pequeña Clovis. «¿Sabes algo de Fletcher?», preguntó Jubal con cautela. Tessa se encogió de hombros. «Un poco. Se mudó a Portland y encontró trabajo en un gran concesionario de coches. Parece que le va bien». No había rastro de amargura ni arrepentimiento en su voz, solo una tranquila aceptación de los hechos. Fletcher era parte de su pasado, un capítulo que había cerrado y había dejado atrás. «¿Y sus padres?», continuó Jubal. «¿Seguís en contacto?». Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de Tessa. «Sí, ¿te lo imaginas? Linus me llama todas las semanas para ver cómo estoy. El fin de semana pasado fui a comer a su casa. Fue agradable. Siempre han sido más familia para mí que mis propios padres». Jubal asintió con comprensión. Los padres de Tessa vivían al otro lado del país y nunca habían tenido una relación muy estrecha con su hija. El hecho de que los padres de Fletcher siguieran manteniendo el contacto con ella incluso después del divorcio decía mucho. «¿Y tu vida personal?», preguntó Jubal con un guiño. «¿Algún ligue interesante en el nuevo trabajo?». Tessa se rió, abiertamente y con libertad, como rara vez lo había hecho antes.
Por ahora no tengo prisa. Primero quiero aclarar mis ideas, entender lo que realmente quiero de la vida, de las relaciones. Pero hizo una pausa y una sonrisa enigmática apareció en su rostro. No descarto esa posibilidad en el futuro. Jubal levantó su copa. Por el futuro, entonces. Por la nueva Tessa y todas las oportunidades que le esperan. Tessa levantó su copa con una sonrisa y brindaron. Por el futuro, repitió ella, y en su voz resonaba la seguridad de alguien que por fin había encontrado su camino. La velada continuó. Hablaron del trabajo de Jubal, de las novedades de Clovis, de los planes para el futuro. Tessa le contó que estaba pensando en apuntarse a clases de fotografía, una afición que siempre había soñado con practicar, pero que nunca se había atrevido a probar. Jubal le contó sus planes de ampliar el bar, añadir una cocina y convertirlo en un restaurante en toda regla. Cuando llegó el momento de despedirse, Jubal acompañó a Tessa hasta su coche. «Sabes», dijo mirándola con admiración, «siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Me alegro de que ahora tú también lo sepas». Tessa sonrió y lo abrazó con fuerza. «Gracias, por todo. Sin tu apoyo, no lo habría conseguido». «No es nada», dijo Jubal, restándole importancia. «Lo habrías conseguido de todas formas. Quizá no tan rápido o de forma tan espectacular, pero habrías encontrado tu camino. Siempre has sido fuerte, Tessie, solo que no siempre te has dado cuenta». Tessa asintió, aceptando sus palabras. Quizá tenía razón. Quizá la fuerza siempre había estado dentro de ella, esperando el momento oportuno para manifestarse. Se metió en el coche, arrancó el motor y bajó la ventanilla para decir un último adiós. Pero Jubal se le adelantó. «Por cierto», dijo con una sonrisa pícara, «he oído que Raven también se ha marchado de Clovis. Creo que ha vuelto a San Francisco». Tessa se rió. «Ha hecho bien. Clovis es demasiado pequeño para dramas así». Jubal asintió con la cabeza mostrando su acuerdo. «Hasta la vista, Tessie. No te pierdas». «No me perderé», prometió ella y, tras saludar con la mano, arrancó el coche.